Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de la cercanía de la entrega de mando de Gabriel Boric a José Antonio Kast, es que durante la edición matinal del programa radial conducido por Juan Manuel Astorga en Radio Infinita se produjo un momento llamativo cuando el conductor realizó un análisis detallado sobre las finanzas públicas que el gobierno de Gabriel Boric deberá entregar a José Antonio Kast al término del actual mandato presidencial. Asimismo, el periodista abordó la confirmación de que el déficit fiscal con el cual se realizará el traspaso administrativo alcanzará un 3.6%, cifra superior a las estimaciones iniciales conocidas previamente, contexto que motivó su comentario respecto de la magnitud del indicador y de las condiciones fiscales proyectadas para el cambio de gobierno. Por otra parte, Astorga señaló durante la transmisión que no comprendía cómo la administración integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista entregaría un escenario fiscal con ese nivel de déficit, considerando que históricamente Chile había destacado por la relevancia asignada al equilibrio de las cuentas públicas. En consecuencia, el conductor agregó que resultaba contradictorio que diversas autoridades oficialistas hubieran cuestionado previamente las propuestas de reducción del gasto público planteadas por Kast, dado que según los antecedentes disponibles el próximo gobierno recibirá un contexto fiscal caracterizado por un déficit mayor al previsto originalmente. Veamos a continuación el momento. Lo habían advertido, habían planteamientos de varios estamentos que venían señalándolo, como el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo. Y hubo siempre respuestas entre evasivas o poco claras respecto de lo que finalmente la Dirección de Presupuestos vino a confirmar. Que lo hagan un viernes en la tarde o pasado el mediodía, uno podría mirar bajo el agua y decir, tratando de dejar que pase un poco piola durante el fin de semana y no regalar municiones para que sea el tema o uno de los temas importantes durante toda la semana. Pero como sea, la Dirección de Presupuesto publicó el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 2025 y reveló los números que hace rato se venía teniendo. Ahora están puestos en tinta sobre papel, no hay cómo desdecirse de ellos. El déficit efectivo, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos, termina en un preliminar del 2,8% del PIB. Pero al realizar los ajustes cíclicos a los ingresos efectivos, el déficit estructural fue de casi el 3,6%, 3,55% para ser preciso. Equivale a 12.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una cifra que es por sobre la estimación del 2,2% que se había hecho en el trimestre previo. 2,2% se había dicho, terminó siendo 3,55%. La situación ha generado, por supuesto, muchas críticas y dudas sobre la herencia fiscal que el gobierno le está entregando a la administración entrante del presidente Kast, porque finalmente sería peor a la que se estimaba hace una semana. Y aquí yo me puedo detener largamente y conversar sobre las explicaciones que han entregado. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, decía que el 89% de la diferencia entre el déficit efectivo y el estructural respondió al ajuste cíclico por ingresos del cobre, que castigó los ingresos efectivos, que no tuvieron mayor actualización, un precio del cobre significativamente por sobre el de tendencia hacia fines del año pasado. Dice que la diferencia proyectado, en fin, por mayores ajustes cíclicos de los ingresos del cobre, porque aquí hubo una concreción de la recaudación tributaria no minera más baja en una década, o sea que básicamente se recaudó menos en términos de pago de impuestos no minero. Estamos excluyendo la pandemia, efectivamente fue bastante bajo, pero el problema es que uno hace el cálculo. Y el problema, ¿dónde está? ¿Por qué se equivocaron en el cálculo? ¿Qué se hizo de mal que el cálculo falló de esta manera? Da igual. O sea, no da igual, pero quiero decir que las explicaciones a esta altura no van a servir de mucho, visto que además esto se venía advirtiendo. Pero aquí lo que resulta interesante, y creo que es lo que deberíamos tener puesto sobre la mesa, es que este mismo gobierno que está entregando estas cifras con un déficit muy superior al proyectado, muy superior al calculado, y que había sido advertido, advertencia que había sido ninguneada, este mismo gobierno salió con un lanzallamas a cuestionar al entonces candidato José Antonio Kast respecto de su promesa de reducir el déficit fiscal, porque es muy abultado. Y por supuesto que genera dificultades de movimiento en la musculatura del Estado, ¿no? O sea, las cuentas públicas hay que ordenarlas porque desordenadas en algún momento te pueden pasar la cuenta. No la va a pagar este gobierno, probablemente la va a tener que pagar el siguiente. Y más allá del
legítimo cuestionamiento respecto de, sincere, cuál es el plan según el cual usted va a aplicar para reducir el déficit fiscal. Es razonable que uno le pida a un candidato presidencial que te diga, en el fondo, qué gastos va a cortar. Es totalmente razonable, es atendible, no estamos hablando de plata privada, es plata pública, esto podría implicar programas sociales. Lo que resulta impresentable es que este gobierno se haya concentrado en atacar a José Antonio Kast, además con mucha fake news, diciendo que iba a cortar la PGU y que iba a cortar otros programas sociales, y no fueron capaces de preocuparse de no dejar el déficit del que se tiene que hacer cargo ahora José Antonio Kast. Es tan fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y aquí, sueltos de cuerpo, caminando rumbo al último mes de gobierno, entregando el Estado, diciendo entregamos las cuentas ordenadas. Una cosa son las cuentas ordenadas, otra es entregar al Estado mucho más endeudado de lo que inicialmente pretendía. Pues yo puedo dejar la cuenta ordenada, con un tremendo saldo en contra, pero ordenada. Ahora hay que mirar si las cuentas van a quedar ordenadas, porque por supuesto que si persistía la duda sobre cuál iba a ser el déficit real, aquí lo estamos recién conociendo, también persiste la duda sobre si las cuentas efectivamente van a estar ordenadas o no. Y eso también es legítimo que uno se lo pregunte. El gobierno ha tratado de salir al paso de las críticas, señalando que la deuda pública no aumentó, pero la verdad es que el déficit del 3,6% es muy alto. Otras épocas cuando teníamos un superávit estructural del 1%. Es cierto que no nos duró mucho la política del superávit estructural, pero al menos que quedáramos en el 0%. Después pasamos a tener más bien un déficit estructural y ahora estamos hablando del 3,6%, 3,55%, pero casi el 3,6% del Producto Interno Bruto. O sea, porque hubo errores de cálculo, o sea, hubo sobreestimaciones y subestimaciones, dependiendo del caso. Y eso en sí mismo también es bien preocupante. O sea, a esta altura me parece que no se agota en simplemente decir que hubo menor recaudación tributaria, si eso pueden uno entenderlo. La pregunta es por qué se calculó una recaudación tributaria tan diferente a la que finalmente se produjo. En un país serio como el que caracterizaba a Chile, creo que todavía lo sigue caracterizando, probablemente menos que lo que teníamos acostumbrado en la década de los 90 y también parte de la década del 2000, es absolutamente necesario tener nuestras finanzas ordenadas y nuestras cuentas lo más al margen posible. Tratar de saldarlas. Ese déficit claramente no va en esa línea. Tal como se puede apreciar en el registro, se advirtió desde el inicio que el gobierno de Gabriel Boric sería incapaz de mantener un manejo responsable del gasto, proyección que hoy se considera confirmada al observar que el país es entregado con un nivel de desorden financiero que contradice completamente las promesas iniciales de responsabilidad. Sin embargo, la figura de Mario Marcel, ampliamente valorada durante su etapa en el Banco Central, termina viendo cuestionado ese prestigio porque no logró impedir que el endeudamiento aumentara ni que el déficit fiscal superara ampliamente los cálculos anunciados por la propia autoridad económica. Asimismo, las críticas dirigidas previamente contra José Antonio Kast por plantear recortes de gasto hoy se enfrentan a un escenario donde las cifras efectivas muestran un deterioro mayor al previsto, lo que refuerza el argumento de que esas advertencias fueron descartadas sin considerar los riesgos reales del manejo presupuestario. En consecuencia, esta lectura sostiene que la administración saliente deja un país financieramente agotado y con proyecciones equivocadas sobre el déficit, lo que instala la discusión respecto de la necesidad de ordenar el gasto público para corregir el nivel de endeudamiento heredado. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.